Hola, soy Álvaro Garre. Vamos a ver ahora el tema 5, que se titula La profesión de la fe cristiana. En este tema, que es el último de la asignatura, vamos a ver los siguientes apartados. Son dos, el primero titulado Creo, creemos, y el segundo relativo al símbolo de la fe, esto es, el credo de la Iglesia, que se desdobla en tres apartados: creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, siguiendo fielmente la estructura del credo apostólico. ¿Por qué decimos creo? Pues decimos creo porque la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela, por tanto la fe es la respuesta a la revelación de Dios, y la fe comprende una adhesión de la persona, tanto de su inteligencia como de su voluntad, a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras. Decimos creo porque creo es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creo es también la fe, la Iglesia que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. Creemos, por su parte, es la fe de la Iglesia confesada por los obispos, reunidos en concilio o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Por tanto, creer entraña una doble referencia, tanto a la persona como a la verdad. A la verdad por la confianza en la persona que la atestigua. La fe es, por tanto, un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero del mismo modo creer es un acto eclesial. ¿Por qué? Porque la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es por tanto la madre de todos los creyentes. De esta manera, San Cipriano puede decir que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia como madre. Dice Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, en el número 20, creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Ni que decir tiene que la fe es un don sobrenatural y que es necesaria para la salvación del hombre. A continuación vamos a ver someramente por encima lo que es el símbolo de la fe, el credo de la Iglesia. Vamos a dar unas breves pinceladas de cada uno de los artículos del credo. El primero es el relativo a Dios Padre, creo en Dios Padre. Dios, al revelarse, al comunicarse al hombre, no obstante, sigue siendo un misterio inefable. No deja de ser tal misterio. Y el misterio central de la fe no es otro que el de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Este es el misterio, como decimos, central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es Padre eterno y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Por tanto, cada una de las personas divinas, Hijo, Padre y Espíritu Santo, es enteramente Dios, pero son distintas entre sí por sus relaciones de origen. Así el Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es aquel que procede del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre también. Hay que decir que, aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad que es verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son principio único e indivisible de la creación. Por tanto, la creación es la obra de la Santísima Trinidad. Solo Dios ha creado el universo libremente, sin ninguna ayuda. Es lo que se llama tradicionalmente como creatio ex nihilo, creación de la nada. Dios creó el mundo, ¿para qué? Pues para manifestar y comunicar su gloria, que consiste en que sus criaturas tengan parte en su verdad, bondad y belleza. De tal manera que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado bajo la esclavitud del pecado, nos referimos al pecado original, pero liberado por Cristo crucificado
y resucitado. Creo en Jesucristo. Dice el credo, creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de Santa María Virgen. Por tanto, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la palabra única y definitiva del Padre. Jesucristo, por tanto, posee doble naturaleza, como dice el Concilio de Calcedonia, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Hijo de Dios, esto es, en la persona del Verbo. La encarnación, pues, es el misterio de la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo, del Logos. Y luego los otros apartados en relación con Jesucristo ya se refieren a la parte fenomenológica, la parte no ontológica, sino fenomenológica, histórica, por tanto, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esto sería ya la parte escatológica en relación con el misterio de Jesucristo. Y por último vemos el artículo relativo al Espíritu Santo. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo unigénito, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos, del Hijo y del Espíritu, son, no obstante, una misión conjunta e inseparable. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu sobre todos los apóstoles y la Iglesia. Decir que el Espíritu Santo, que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la Iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo es el principio, el alma de la Iglesia. Gracias.